Bienvenidos nuevamente a Legalizados Podcast, un podcast jurídico en donde te vamos a enseñar todo de manera muy coloquial y digerible. El día de hoy vamos a conversar con Marco Dam, que yo siempre le echo broma y que Marco Tulio, pero es Marco Aurelio Dam. Eso, Bienvenido, correcto. Marcos. Gracias, Mechita. Gracias, muchachos. ¿Cómo está, mi amor? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hoy estoy contentísima porque hay un tema que todo el mundo quiere hablar, que Ajá. son los condominios. Pero qué importante que todo el mundo lo quiera hablar. Todo el mundo lo quiere hablar, todo el mundo, bueno, en una gran mayoría vive en condominios y hay gente que no le gustan mucho las reglas, Ujú. hay gente que no le gusta mucho el saber que hay reglamentos que tienen que cumplir. Y sobre todo hay gente que dice no nos interesa llevar a cabo el pago de algo extraordinario, porque bueno, dicen, por ejemplo, no voy a pagar el bajante Ujú. de la basura porque yo vivo en el piso uno y yo saco mi propia basura. O no voy a arreglar el ascensor porque también yo vivo en el piso uno, piso 3 o vivo en el piso 11, pero en el piso 11 a mí me encanta hacer ejercicio y no me importa el ascensor. Entonces, de eso quería conversar el día de hoy, de lo que son las cuotas extraordinarias y luego hablaremos un poquito de los morosos. Ok. Entonces, cuéntame de las cuotas extraordinarias. ¿Cómo se deben aprobar esas cuotas? O sea, ¿cómo es el deber ser? No, vamos a partir de un concepto. Existen gastos, no podemos confundir gastos extraordinarios con cuotas extraordinarias. Perfecto. Tenemos cuatro tipos de gastos en condominio. Gastos comunes, gastos no comunes. Y luego tenemos gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Entonces ahí van cuatro tipos de gastos. Los gastos comunes son porque son comunes a toda la comunidad. Ok. ¿Ok? Luego, los gastos no comunes, ¿Quieras o no quieras pagarlo? exacto. Ok. Gastos no comunes son específicos a una persona, que está el ejemplo, siempre lo pongo, la persona que llega un sábado a las 3 de la mañana con dos botellas de whisky de por medio, manejando, choca la reja del edificio, el portón de la entrada del edificio. Ok. Lo chocó, lo chocó y lo descompuso. Ciertamente el condominio se va a tener que de alguna manera correr en el interín de estos próximos días, por temas de seguridad inclusive, arreglar el portón. ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, hay dos opciones. O la persona tiene para pagar de una vez el arreglo de él por su cuenta, o lo pueden introducir a los gastos del recibo de condominio de ese apartamento específicamente. Y entonces ese gasto es no común. Ok. Ese es el ejemplo más claro para que toditos entiendan de manera coloquial y digerible, como fue el comienzo del podcast, que todos entendamos cómo se conforma un gasto no común. Eso es demostrando que había sido Pepito Pérez Sí, el que claro, por llegó a las supuesto. 3:30 O de sea, la bueno, mañana. bastantes evidencias, Navé. Tienes el carro con la pintura del portón, o sea, algo va a pasar con el Ok. carro, pues. Bueno, lo que pasa es que aquí la gente es creativa. Sí, sí. Capaz y que bueno, hasta Pero luego. bueno, quizás el vigilante también lo vio, o sea, ya estás ahí, pues. O tienes la cámara funcionando en tu Ok. edificio. Y eso se lo cobran en el condominio a Exclusivamente, él. sí, en caso Ok. de que él no, o sea, le dijeron, mira, son, no sé, $1.000, por decir un ejemplo, $500, y no los tiene de inmediato, y bueno, se puede poner a través del condominio, pero el gasto específicamente no se le va a cobrar a la comunidad entera, Ok. sino que se le va a cobrar única y específicamente dentro del mismo recibo de condominio en un apartado que se llama gasto no común. Ok. ¿Ok? Te toca solo el gasto a ti. Entonces Listo. teníamos los gastos comunes, que es para toda la comunidad, los gastos no comunes, que son específicos para un apartamento, dependiendo del caso. Esto es un caso sencillo, pero bueno, por supuesto hay otro panorama de casos. Ok. Luego entonces tenemos los gastos ordinarios, que entonces mucha gente confunde que son gastos ordinarios con gastos comunes. Ok. O sea, no son lo mismo, pero están íntimamente relacionados, porque generalmente los gastos comunes son gastos ordinarios también. ¿Ok? Son ordinarios porque mes a mes tenemos el mismo tipo de gasto. Entonces, lo que hace que sea extraordinario u ordinario es la frecuencia. Ok. ¿Ok? Entonces, siempre obligatoriamente vamos a tener el gasto de Corpoelec, el gasto de Hidrocapital, el gasto del gas, el gasto de, mira, no sé, el jardinero, si el edificio tiene ascensor, el gasto del mantenimiento del ascensor, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso es un gasto entonces ordinario. Ok. Se Luego podría decir como tenemos, un gasto fijo. exacto, Ok. gasto fijo.
Y luego tenemos entonces los gastos extraordinarios, que justamente es porque no tienen una frecuencia, son gastos particulares que se pueden dar, por ejemplo, no, no sé, acomodar las cámaras del edificio, porque no sirven. Entonces, bueno, ¿cuánto hay que O pagarle colocarlas, o o colocarlas ahí. colocarlas? Ah, entonces, ¿cuánto sería para la persona, el encargado de la empresa que hace ese trabajo? Entonces, bueno, eso es tanto. Bueno, eso, este mes vamos a cobrar esto únicamente, aparte, porque hay que hacerlo. Pero esto no es un trabajo que se va a cobrar mensualmente. Por lo tanto, es un gasto extraordinario. Ok. ¿Ok? Y a lo que voy. Eso es depende de la prioridad de las cosas. Ajá. La pregunta que me hiciste al Ujú. comienzo, antes de darte los cuatro conceptos, es muy clara. Me preguntaste, ¿se deben aprobar? Ajá. No. Los gastos extraordinarios, en ningún lado lo establece la ley que deben aprobarse. Ok. ¿Ok? De ninguna manera. Lo que se debe aprobar en tal caso sería qué tipo de trabajo se va a hacer. Con presupuestos, con... Sí, con Ok. presupuestos, tal. Pero legalmente hablando, un gasto, porque sea extraordinario, no hay que aprobarlo. ¿Ok? O sea, es impuesto. Sí, o sea, porque es que ahí va, dependiendo del concepto. Entonces, la ley establece que el administrador o la junta de condominio está en las facultades o incluso en los deberes de tener o sí, de tener al día el mantenimiento del edificio. Ok. Cuando son cosas netamente de mantenimiento, llámese que se dañó el ascensor. El ascensor es un mantenimiento. El ascensor, arreglar el ascensor no es un gasto extraordinario. Es un gasto ordinario y debería ser común en tal caso. O puede ser extraordinario si es que hay que hacer una reparación quizás un poco profunda al Que no sea mantenimiento. que no sea Ok. mantenimiento. Pero igualmente, al final es un área común que se debe mantener. Porque el ascensor es un área común. Ok. ¿Ok? Sí, pero por ejemplo, yo puedo entender que la recarga de extintores una vez al año sea Eso es un es extraordinario extraordinario. impuesto, porque además la ley te dice Además es tienes que obligatorio. tenerlo Sí, sí. obligatoriamente. Ujú. Pero por ejemplo, el, la instalación de unas cámaras de seguridad. Ok. Ahí en ese Mucha caso, gente va a decir, mira, no, yo no tengo para esto, o un pozo de agua. sí, eso no es mantenimiento, Ujú. evidentemente. Entonces, ahí hay cosas que cuando son modificaciones a las áreas comunes o al edificio como tal, dependiendo de qué tipo sea, la ley de propiedad horizontal te establece que tiene que ser entonces acordado por un 75% de la comunidad de copropietarios. Y ese, por cierto, que ese 75% se refiere a las alícuotas, Ok, no a la cantidad de apartamentos. ok. ¿Ok? Una vez hablando contigo, habíamos establecido que no se divide por cantidad de apartamentos los gastos, se Sí, divide por la por alícuota. verticalazo. Exacto, se Ajá. divide por la alícuota que establece el documento de condominio y es el único que lo puede establecer. ¿Y quién lo estableció? Bueno, mira, la persona que redactó el documento de condominio probablemente fue el constructor, ¿ok? Porque tenía que registrar ese inmueble completo, todo lo Ujú. construido, ante el registro subalterno, no hay ningún problema. Ah, mira, que sí, que tú me puedes decir, bueno, pero es que debe ser que el tipo hizo trampa, porque el tipo se quedó con el mejor apartamento y le puso menos alícuota. Sí, puede ser. Eso pasa. De hecho, tengo casos de eso. Pero en fin, el hecho está en que, sea lo que sea, hay que regirse por lo establecido en el documento de condominio en cuanto a las alícuotas. ¿Ok? Entonces, el 75% se refiere a las alícuotas. Porque hay apartamentos que tienen más alícuota que los O demás. sea, hay que estar de buenas con el Con la penthouse. mayoría, pues. Con el penthouse que tiene Sí, hay un veces que es porcentaje. determinante, o muchas veces sucede también que depende del tipo de condominio. A veces son muy pocos apartamentos y quizás uno es dueño de tres. Básicamente ese es el dueño del Claro, edificio. claro, En el sentido de que el condominio se va a hacer lo que le establezca. claro, De verdad que a veces pasa. Porque hay veces que no parece, pero hay edificios que tienen 6, 8 apartamentos. Tú eres dueño de 3, eres casi la mitad. claro, claro, O claro. sea, tú eres súper determinante a la hora de una votación en la comunidad, en la asamblea de copropietarios. Perdón. ¿Ok? Ok, Entonces, ese 75% se debe respetar y para poder ser, por ejemplo, la ley es muy clara, te establece que para hacer modificaciones o incluso fachada, para reparar la fachada del edificio, que muchas se ven afectadas con el transcurso del tiempo, por por supuesto, filtraciones por sobre todo, sí. filtraciones, es lo más normal, o pierden mucho color, la lluvia, el sol, todo.
no, queremos hacer la fachada, perfecto. Eso tiene que estar debidamente aprobado en asamblea de copropietarios, con un 75%. Si De no, la alícuota. de la alícuota. Eso Si quede no es claro. por asamblea de copropietarios, bueno, puedes irte a la carta consulta, pero no puedes dejar de tener el 75% de la votación, de la aprobación de los copropietarios. Ahora, ¿qué he visto yo en muchas facturas de condominio? Ujú. Que colocan las cuotas extraordinarias dentro del recibo. ¿Eso es No, no, legal? no, es que las cuotas extraordinarias deben estar dentro del Ok. mismo recibo. Porque he visto Es otros que te dan un obligatorio. recibito, No, es tú pagas aparte. tu cuota No. extraordinaria y te dicen, has pagado la cuota Sí. extraordinaria tal con un Sí, recibito bueno, normal. primero que es un craso error de parte de bien sea de la administración o de la Junta de Condominio que está autogestionando en caso de que no tenga un administrador, porque tienen un vacío legal. A Ujú. la hora de cobrar una deuda, porque depende de las cuotas extraordinarias, muchas veces son muy altas. Claro, Y hay gente que agarra y al ver que no está dentro del recibo del condominio el concepto de la cuota extraordinaria, no lo dice, paga. no lo pago. ¿Y cómo me lo vas a cobrar? De a ver cómo me lo vas a cobrar. Porque lo que yo tengo es que en mi recibo de condominio, por mi alícuota, tengo estos gastos que son generalmente, entonces volviendo al punto, los gastos ordinarios de común. Claro. Pero el extraordinario muchas veces por error e ignorancia, en el buen sentido de la palabra, cuando Sí, digo sí, 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 ignorancia en el sí. sentido de que mira, de verdad desconocen, cometen ese error de no meterlo en el recibo de condominio. La De no cuota reflejarlo, extraordinaria, pues. en pocas palabras, la cuota extraordinaria debe estar dentro del mismo recibo de condominio y la misma cuota extraordinaria también debe estar establecida por la alícuota. Ok. No se puede igualmente dividir entre la cantidad de apartamentos por el hecho de ser cuota extraordinaria, ¿no? Tiene que ser obligatoriamente por la alícuota. O sea, todo se va a regir. Sí, pero eso La no. votación en las asambleas de copropietarios por alícuota, los gastos por alícuotas, cuotas extraordinarias Sí, por pero alícuota. eso puede pasar en una gran mayoría que todos lo hagan bien. Claro. Pero en otro lado, te coloca y dice, mira, vamos a hacer le hablan de un pote, vamos a hacerle un pote Sí, sí. al edificio. Ujú. Entonces, todo edificio tiene que pagar, por ejemplo, $10. Sí. $10 por cada apartamento. Entonces, yo no estoy respetando la alícuota del penthouse que Ujú. tiene que pagar, por ejemplo, $25 Claro. y yo tengo que pagar 2 y Sí. yo tengo que pagar también 10 y él también. Ajá. Ahí Porque es el está. mismo pote. Por eso es que justamente ahí estás no solamente desconociendo o no aplicando la norma, también estás incluso desconociendo la ley. Todo este tema de las alícuotas te lo establece específicamente el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal. O sea, no es que yo deduje esta información, no, está establecido expresamente en la ley. Entonces, bueno, ya saben. Cuotas extraordinarias tienen que estar dentro del recibo, Ajá. ¿ok? Para que además sea más fácil de cobrar, Para ¿cierto? que a la hora de una cobranza, bien sea extrajudicial o judicial, se pueda cobrar. De otra manera no la vas a poder cobrar. No, que esta parte, mira, aparte no la vas a poder cobrar jamás. Claro. Ay, y tocaste el tema que más me gusta, la parte judicial. Ah, exacto. Yo sé que te No, encanta, me Meche. encantan Yo las sé que te medidas, fascina. sobre todo. A ver, fíjate, los morosos. Ajá. Hoy en día hay mucha gente que se fue del país y se han desentendido del Completamente. país. O sea, Ujú. por ejemplo, cuando hay problemas de agua y hay mucha gente que está dentro del edificio, vamos a poner que hay un 50% del edificio que está habitado, el otro 50% no existe, no está en Ok. el país. Y dicen, miren, no está llegando el agua, tenemos que pagar una cisterna de Ujú. agua, juro, porque tenemos ya 4 días sin que Sí. nos vamos a bañar, etcétera, etcétera. Mira, o se dañó la bomba y no hay repuesto, lo que sea. Entonces, estas personas que se fueron del país no les importa, Sí. porque ellos no se van a bañar con esa agua de esa cisterna. Entonces, que Ujú. resuelva ese 50%, ese 40%, ese 60% de esos edificios que no tienen cómo resolver o pagan entre todos y ellos, claro, como no abren la tubería, entonces dicen, como no abro la tubería, a mí no me afecta, Claro, ni lo tengo que pagar. claro. Entonces, eso primero, forma parte de una cuota extraordinaria, La la cisterna cisterna. de No, no, agua. no. Eso lo No, la pagan cisterna entre lo puedes todos. cobrar directamente en un gasto extraordinario, no Ok, cuota extraordinaria, ok. en un gasto extraordinario normal y si lo tienen que pagar todos los apartamentos, estén o no habitados, la persona vaya o no vaya, no importa, igualito Pero si es. no quieren pagar y los demás sí Ahí lo vas a necesitan, dejar en la deuda. ok. Ah, bueno, generalmente se recoge la plata, pero a la hora de cobrar, si faltó, porque puede ser que otro propietario lo puso, lo que sea,
pero a la hora de cobrarlo debe estar reflejado posteriormente en el recibo de condominio. Sí, porque fíjate, como mucha gente no está o no les interesa el tema condominial Claro. en Venezuela porque Ujú. no están, se fueron, o sobre todo la gente que no habita esos Sí, apartamentos, eso se le va a venir acumulando en el recibo de ese es un condominio problema. y ahí es cuando viene la parte que a mí más me gusta, la parte judicial. Claro. Los morosos que pasan ser de tener un recibo pendiente a varios recibos pendientes y o sea, ir a demandar Ujú. con unas medidas hermosas, bellas. Cuéntanos un poquito qué podemos hacer con un, vamos a poner un ejemplo, con una persona del 1C que tiene 4 años sin pagar, no vive en el 1C, No, ¿no? no, 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 pero alguien se sentirá aludido, me imagino yo. Del 1C que tenga 4 años sin pagar condominio. Ajá. Vamos a ponerle el caso que es que no está en el país, no le interesa pagar el condominio, no le importa. Como punto previo, Ajá. antes de responderte la pregunta, me gustaría acotar que para quienes no lo saben o quienes subestiman la deuda de condominio, hay un grave problema con la deuda de condominio. La deuda de condominio, a diferencia de, por ejemplo, cuando tú vas a pedir un préstamo para un crédito, no sé qué cuánto, tú sabes cuántas, o sea, tú sabes desde cuándo comienza hasta cuándo termina, porque te establecen, no sé, 6 cuotas, Ok. no sé qué cuánto, ya tú sabes que chévere. La deuda de condominio no para jamás, nunca para, hasta el día que el edificio no exista, punto uno, o hasta el día que tú vendas, Punto 2. punto dos. Ok. De resto, usted siempre va a generar mensualmente una deuda de condominio. Llámese 10, 20, 30, 50, 80, $150 que cobra el condominio, dependiendo del edificio. Claro. Pero siempre va a estar ahí. Mucha gente la subestima porque hay edificios que en este país están cobrando $10, no sé, $25, que sigue siendo bastante bajo. También hay otros que están cobrando 50, pero entonces la que subestiman son esas generalmente, y llegas a los 10 meses y ya son $250, pero si la tienes a 50 por 10 meses son 500, entonces vas picando para el año, pasan dos. Yo conocí apartamentos que tienen 4, 5, 6, 7, 8 Sí, años de claro. deuda. Tienes, cuando vienes a ver, tienes que $4.000, $5.000 en una deuda, a veces hasta más. Pero digamos lo más general, al menos en lo que yo he visto en la práctica. Y la dejas ahí y tú dices, bueno, que la pague otra gente porque yo no estoy viendo en ese edificio. Error, porque además esa es tu propiedad y el día que la quieras utilizar o vender, Tienes que la vas a pagarlo tener y la igual. vas a tener bien deteriorada y no te va a favorecer incluso a nivel inmobiliario, a nivel de la venta, del corretaje inmobiliario, para tú poder vender mejor ese inmueble. Porque creo que al final las propiedades, más que nuestra casa, también se puede ver como, por supuesto, un negocio. Y entonces tú deberías de querer tener esa entrada de negocio de la mejor manera para que en ese mismo sentido, en esa misma proporción, la puedas cobrar a un mejor precio. Claro. Pero la gente No, no lo ven. no lo ve y lo ve como un juego. No, un gasto. O sea, no lo ven como una Sí, inversión. ajá. Entonces, luego entonces caen en, ahora sí, en la cobranza pasadola extrajudicial, que por cierto no es obligatoria, pero Por decencia. es preferible a veces Ajá. llegar a intentar la cobranza extrajudicial para que la Claro. persona no llegue a juicio y se le explica Pero en 3 meses, Marco. O sea, 3 meses, máximo 5, 6 meses exagerado. ¿De qué? Que tú puedas decir, mira, tienes 6 meses de Ah, deuda. no, sí, claro, ya de ahí para Me allá parece que claro. además es un abuso. Sí, sí, porque al final las personas que quieren pagar siempre demuestran que quieren pagar. Pueden haber caído, por supuesto, en un bajón económico, como pasa Normal. además en este país O mucho. mucha gente de la tercera edad que no tiene Muy cómo claro, por supuesto, pagarlo. Porque pero eso se entiende. Pero bien sabemos que tenemos todos en un edificio ese sinvergüenza o esos sinvergüenza que sencillamente no le pagan. Y dice, ay, yo no le va a estar pagando a eso, lo pago cuando me da la gana. Gente que me ha llegado a mí y me ha dicho, ay, doctor, yo no sé, yo me desentendí y dejé 3 años sin pagar el condominio. Y yo, pero, eso pero creo si que, tú o no sea, sabes que tienes que pagar tú no, condominio. se te olvidó también que tú tenías un apartamento, o bien sea porque te fuiste o porque no quisiste, y estabas generándote una deuda. Entonces ahora vienes a correr a ver cómo es que tú vas a pagar eso, ¿no? Entonces, bueno, pero luego llegamos entonces a la cobranza judicial, en caso de que no se utilizó o no fue fructífera la extrajudicial,
y empieza Cristo a padecer, como se dice coloquialmente. Con tus medidas Con la medida preventiva de embargo. Ajá. Entonces lo primero que pasa, y si pasa, y yo siempre se lo digo a la Ah, gente no lo cree. eso hay que decirlo. Sí, si Sí hay pasa, demandas, vayan a los sí tribunales hay y demandas. consigan los expedientes. Y ahí están, 2024, 2023, 2022. No, y tasados No en es que dólares. dejó de pasar porque eso quedó hasta el 2015, que la gente cree. Pues eso es de los 90. No, no, ahí está, 2024. Medida de prohibición de enajenar y grabar. Es decir, usted no va a poder disponer de ese inmueble a la hora de una venta, actos de disposición, no los va a poder hacer, al menos no de manera legal ante el registro subalterno que corresponde. Claro, no en documento privado. No, sí, porque te haces la vueltica al documento Ujú. privado, que siempre la mentira tiene patas cortas y terminas en un rollo luego porque te pueden incluso demandar por, por cumplimiento de contrato, te puedes llegar incluso a nivel de estafa, dependiendo de los matices que tenga cada caso, porque no todos los casos los podemos englobar Claro. en la misma No, pero calificación fíjate, jurídica. yo te comenté hace poco que tuve un caso Sí. en donde no solo tenía una medida de prohibición de enajenar y grabar, sino una medida de embargo. Sí, Ya estaban por correcto. rematar Ya lo el iban a bien. rematar, exacto, sí. Y, Y en señores, dólares. y rematan ese bien que pudo haberte costado, vamos a poner un ejemplo, 40, $50,000, lo rematan en 12, en 15, Mm, en 20. Entonces tú, por 20, alguien de la Junta de Condominio sí. va y adquiere un inmueble porque tú no pagaste tu Claro, condominio, porque claro. crees que eso No, nadie te no, va a demandar. y el precio del remate, quiero decirles que no, no es comercial. O sea, no es que el apartamento, si me cuesta 50 me lo van a rematar de 50 para arriba. No, no, el remate es remate. No, y O remate el sea, primer remate y después ajá. si vienen los otros 2 o 3 y 4 remates es Es a menos, 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 menos. y solamente te va a dejar para pagar los gastos generados, que son las deudas de condominio, más lo que hay que pagar a nivel de tribunal por depositario judicial, todo ese tipo de cosas, Ajá, y que son conceptos, a eso iba antes de que que... no todas llegan ahí, por Claro, no supuesto, todos llegan a a ejecutarse, ejecutarse, pero claro. llegan al remate. Sí, exacto, llegan a Y eso. pagan el perito y pagan Sí, todo. claro. Ok. Entonces, eso sí es un poco Entonces, más hay complejo. veces que la deudita de 4.000, aparte vas a tener que pagar los honorarios de abogado del que te está demandando, Más los que son gastos unos y gastos porque son costes. considerables igual, te pueden doblar la suma, más, bueno, costas al final, Ujú. pero más, entonces todos estos gastos judiciales ya de por sí, El entonces la defensor, deuda ya no todo. son 4, ya no son 8, ya la deuda son 12, ya la deuda te tira con depositaria, te tira para 20. Entonces cuando vienes a ver el problemita que tú consideraste que era un vacilón Mínimo. y que pensaste que estabas tú echándole broma a la comunidad, te embromaste tú solo. Ok. Y te embromaste solo por Sí. no querer escuchar. Por no querer Por no pagar. querer pagar. Claro, pero tampoco quieres escuchar, porque muchas veces se les dice que va a pasar esto y dicen, ah, eso es mentira, hagan lo que les dé la gana. Ahora, Bien. Entonces cada quien ujú, verá cómo quiera ser juzgado también, ¿no? claro. Mira, y antes de finalizar, me gustaría que expliquemos el tema de quién paga ese juicio. O sea, por ejemplo, estamos en un edificio en donde la Junta de Condominio no tiene Ujú, el dinero para poder costear un juicio. ¿Cómo hace un abogado para decir, mira, sí, vámonos a ir al remate, nos vamos a este juicio de remate, ujú. O al uso o ejecutivo a al un menos, juicio pues. ejecutivo Ujú. en donde al final puedes llegar a rematar ese bien Sí. para poder cobrar la En deuda de caso de que llegue, condominio? ajá. Pero ¿quién costea a ese abogado y quién costea los gastos de ese juicio? Que es lo más difícil porque los condominios dicen, no, pero ya va, nosotros no tenemos cómo pagar eso. Sí. ¿Cómo vamos a demandar? Bueno, de eso va a depender ya mucho del abogado que quiera llevar el caso, porque con él se acordará si él quiere que el edificio le pague y si no le paga, pues no lleva el caso, que es una de las maneras, incluso la más común, porque bueno, yo creo que esa época de que los abogados trabajaban también con cobro al final, hoy en día ya Ah, no, ya básicamente está en señores, desuso. nosotros vamos al mercado, Exacto. pagamos la luz, pagamos condominio. Y tenemos que ver, ¿no? Que No quemarnos las podemos. pestañas en un tribunal, en un Sí. escrito, hablando, o sea, hablando en el sentido de buscando soluciones. O sea, tenemos que hacer una cantidad de cosas, moverse para entonces llevar a cabo lo que usted tanto quiere, ¿no? Eso a nivel ya de cualquier tipo de juicio, no solamente de condominio. Y, o entonces, bueno, si llega a conseguir a ese buen abogado que te dice, no, vale, no te preocupes, al final
chévere, pero igualito Contrato, al pero- final, ajá, con contrato, me imagino, para resguardarse un poco. Claro. Pero lo que sí es importante es que esa deuda igualito se le va a cobrar finalmente al mismo moroso. Si la financió el condominio, igualito la deuda, cuando el moroso pague, de alguna manera, bien sea con el último fin del remate o a priori cuando comienza el juicio, porque conviene, Ujú. igualito los honorarios ya deberían estar ahí y ya se deben de cobrar en la demanda. Entonces la deuda es esto con esto, aquí está. Entonces cuando el Pero moroso claro, pague, en un juicio claro, que puede durarte, en el mejor de los casos, en una sola instancia, un año, sí. él estás costeando, tú como junta de condominio estás... Bueno, por eso hay personas, se puede pedir una cuota extraordinaria para eso, porque se interesa hacer que el moroso pague. Ok, Así como se pide una cuota extraordinaria para otros fines, para mejorar el edificio, también necesitamos recuperar estos $4.000 que está debiendo el moroso. Podemos poner un monto de 4.000, puede ser claro, menos, puede ser más. hay muchos Ok, más. o sea, no quiero que tomen que un juicio de cobro ejecutivo es solamente por $4.000. Esto es un número netamente ilustrado, o sea, esto no es nada fijo. Ahora te pregunto, ¿cuánto es lo mínimo con que tú te irías a un tribunal? Entendiendo todos los costos del tribunal. O sea, ¿cuándo tú le puedes recomendar a la junta de condominio, mira, este sí demándalo, este no, este no, este no? O sea, hay un Yo me monto, voy como, al menos con un poco más de 1.000, ok, al menos. con un poco más de 1.000, o Sí, de sea, lo contrario me voy igualito a cobranza extrajudicial. No ok, lo dejo de hacer. ok. No lo dejo de hacer. Porque sí tiene fe, o sea, sí se puede hacer. Yo los he llevado. Tienen menos de $1.000 y yo comienzo a hacer mi cobranza y en un mes están pagando. Y hay Capaz que necesita saber un poco más de hacerlo. presión. Claro, hay que saber hacerlo, ¿no? Por supuesto. Y ojo, la cobranza extrajudicial, no quiero que nadie piense que entonces que eso es hostigamiento, que eso es acoso. No, no, señor. Eso Sí, está exacto, te iba legal, a decir está que establecido en me la estás ley. O sea, extorsionando. no, aquí no hay nada de acoso, de hostigamiento, nada de esas cosas. Porque ahorita estoy escuchando mucho a Extorsión. estoy escuchando mucho a la gente que porque está envuelta en un procedimiento judicial, que además es legal, lo están queriendo hacer ver de que la persona o el abogado me está acosando. No, el abogado te está acosando. Claro. El abogado te acosaría si entonces comienza, se te aparece en la casa, si hace esto, si hace lo otro, te está persiguiendo. Eso ya es otra cosa. Pero el abogado que esté metido en un juicio a nivel legal, en un procedimiento O que judicial, lo contraten para llevar a está cabo un sencillamente cumpliendo procedimiento con lo extrajudicial. establecido en la ley. O Claro. sea, aquí no hay más nada de eso. O sea, no. Porque los morosos se dan tantas excusas que Que hasta dicen esas. que eso es ilegal, que eso no es así, que eso no se vale, bla, 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 bla. Que me están acosando, como no tengo cómo pagar, entonces me están Y la acosando en mejor este excusa del momento. moroso es que yo nunca me estoy negando a pagar. Yo en ningún lado me negaba a pagar. Y es Sí, mentira. es O sea, verdad, es mentira dicen porque, eso. porque no lo dices en persona, o sea, no lo dices expresamente, Claro, pero lo haces. Y al final los hechos hablan más que las palabras. claro. Entonces, eso es así. Bueno, escucharon los hechos hablan más que las palabras, así que moroso, por favor, termina de pagar, ¿verdad? Porque si no, Marcos te va a demandar. Y a la Y junta de condominio, salió para como, ¿viste? Una rima y todo. hasta ¡Qué eso, ¿no? bonito! Y la junta de condominio, que por favor desconocen, asesórense aquí, les presto el servicio. Por favor, tus datos, tus Mis redes, tu redes. teléfono. Yo espero que el equipo de producción, por favor, ponga mis datos. De todas maneras, bueno, Aquí abajo, aquí abajo. aquí abajo, sí. Aridán Abogados o Marco Piso Dan también. Y ahí está toda mi información. Y estamos a la orden para las asesorías, pues, por Para supuesto. cobranzas. Sí, sí, sí. Asesorías, cobranzas, todo. Muy Todo lo bien. relacionado con condominio. Muy bien, me parece maravilloso que hayan sido aclarados el tema de los costos, Sí, de los gastos extraordinarios, de las cuotas y que no tenga que ver una cosa con la otra, pero que está todo muy ligado, ¿no? sí, totalmente. Entonces, bueno, este ha sido otro episodio maravilloso de Legalizados Podcast, en donde hablamos con nuestro amigo Marco Aurelio Dam sobre el tema de condominios y todos estos líos que están en todos lados. Y además son infinitos, nunca se Sí, terminan. nunca se terminan, Sí, sí, siempre nunca son se como terminan. casos nuevos. Sí, sí. Muchísimas gracias por Y acompañarnos. gracias por la oportunidad No, también, vale, Meche. siempre, Nuevamente. siempre, siempre la orden. Muchísimas gracias por acompañarnos en Legalizados Podcast y recuerden, la justicia es ciega, pero no es sorda. Y gracias al equipo magistral de producción también. A los bellos equipos de... Bien. ¿Qué piensas? Nada, estoy viendo lo de la anécdota, pero no se me ocurre ahorita ninguno. Yo tenía una con un moroso
Déjame recordarla bien antes de que graben. No, no puedes decir su nombre de apellido. No, Sí, no, no, vale. no, 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 ni de casualidad. No, 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 además ni me acuerdo. Pero, ¿cómo era? El tipo me dijo que eran las cuotas extraordinarias justamente. Y el tipo me dijo que no, que esas cuotas extraordinarias no son legales. ¿Qué fue lo que? El tipo me dijo una barrabasada, brother. No es como que yo, como que, ¿de qué estás hablando? ¿No? Me dio mucha risa, pero en este momento no, Ah, no, entonces no. no, creo que mejor no va. Entonces no. No va, no va. Bueno, muchos se ofenden porque uno les habla con la legalidad y no saben Sí. qué responder. No, el que no quiere pagar no paga. Sí, el que no quiere pagar, no paga. El que no quiere pagar no paga. Sí, sí. Paguen. Paguen. Muy bien, que pague. Ahora que no eres, ahora que no eres moroso. Oye, paguen muchachos. Mira. Paguen. O no, para nosotros tener trabajo. Por eso que Meche dice que alquilar no. No, Tampoco es rentable. no. ¿El tema de alquilar cómo es? El tema del alquiler no alquilen, nunca. Jamás. Nunca. 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 O Mejor sea, venta. vendan, claro. Tienen que vender. Y los Por contratos, nos favor. ganamos más con los contratos de compraventa. Sí, sí, sí. Buenísimo todo.